Me llamo Gabriela Suet, soy argentina de nacimiento y mexicana de residencia, como me gusta decir. Trabajo fundamentalmente temas que tienen que ver con la cultura digital. A partir de mi tesis de doctorado me he hecho bastante experta en métodos digitales, minería de datos y estudios centrados en datos, pero también me interesan los estudios cualitativos, los estudios centrados en usuarios y otro tipo de metodologías que me ayuden a comprender qué es lo que pasa en los entornos digitales. Los métodos digitales son estos métodos que estudian estos objetos digitales nativos del entorno digital con herramientas digitales y siguiendo a los objetos en su propio medio. ¿Qué quiere decir que se sigue a los objetos en su propio medio? Quiere decir que se reaprovecha todo el entorno y todos los elementos que son subsidiarios a los datos que producen los usuarios. Por ejemplo, los hashtags, las métricas de reacción, los hipervínculos, las imágenes que se pueden adherir a un post, todos estos elementos que pueden rodear a una producción, a un determinado tweet, por ejemplo, o a un determinado video en YouTube, les podemos asignar un significado en términos del interés social. Entonces podríamos decir que a lo mejor un post con muchas reacciones es un post que tiene mayor interés social. A lo mejor un post con menos reacciones es un post relevante, pero que no capta el interés social. Cuando los usamos, por ejemplo, hashtags, entendemos que ese post está enredándose, está entrando en una conversación, en una red. Quiere conversar, quiere dialogar, ser parte de una cierta interacción. Ese sería el valor que le podríamos asignar a un hashtag. Lo mismo, el valor que le podríamos asignar a una arroba cuando menciona a un usuario, o el valor que le podríamos asignar a un retweet si el tweet está amplificado de una manera importante. Estos son todos signos que pueden leerse en términos de lo social. ¿Cuáles han sido los, digamos, beneficios de los métodos digitales para las ciencias sociales y los estudios de medios? Pienso que hay 2 o 3 situaciones innovadoras que a mí me interesan mucho. En principio, los métodos digitales nos sitúan en la contemporaneidad, porque ser los objetos digitales tan efímeros y tener tantas restricciones para poder capturarlos, porque las interfaces tienen un tiempo limitado para que podamos acceder a ellas, nos obliga a pensar en estudiar desde el presente hacia el futuro. Ese es el primero. El segundo es que me parece que le otorgan los métodos digitales a las ciencias sociales un nivel de visualidad importante, porque en general las salidas de los procesamientos informáticos son salidas que tienen que ver con visualizaciones y gráficos. Y esto puede dar desde un aporte a cómo lo visual no es una mera decoración en el proceso de producción de conocimiento, sino que lo visual es un aporte, es un argumento más, es una demostración más en el propio proceso. Podemos conocer a través de las imágenes. El tercer aporte que me parece interesante es que podamos también cuestionar nuestros propios métodos de trabajo, saber hasta qué punto nosotros podemos o no delegar nuestra tarea de investigación a cajas negras, ¿no? En algún punto, o a herramientas que no hayan sido a lo mejor completamente desarrolladas por nosotros. Es importante saber que en estos métodos nada de lo que usemos lo podemos desarrollar completamente, así manejemos un programa de ciencia de datos, así manejemos un programa basados en consulta o en programación de software. Igual siempre vamos a terminar usando un diccionario que hizo otro desarrollador, etc. Entonces hay que también tratar de ir pensando y de cuestionar aquello que se puede usar o que no, y esto implica una meta reflexión sobre el método. Esta estrategia de métodos digitales además me parece que sí nos proporciona un lugar en donde nosotros podemos trabajar mucho en la interpretación de los datos, ofrecer buenas interpretaciones de datos y aplicar como cierta imaginación metodológica. ¿Y esto por qué sucede? Porque los datos, así como nosotros los vemos un poco banales y un poco efímeros cuando los vemos como usuarios en las redes sociales, en realidad tienen una construcción compleja. Hay un conjunto enorme, ¿no?, de
metadatos que van asociados a cada dato que se produce, y aparte esos metadatos, digamos, desde la ciencia, desde la comunicación diría, son multimodales, porque incluyen a su vez un montón de códigos semióticos. Tenemos números, tenemos imágenes, tenemos textos, tenemos elementos que nos permiten formar redes, así que tenemos por lo menos 4 o 5 maneras de trabajar esos datos. Sin embargo, me parece que sí hay todavía mucho que hacer en este terreno, sobre todo en nuestro medio, sobre todo en Latinoamérica. Hay que tratar de crear algunas categorías, tal vez conceptuales o metodológicas, circunscribir el rol del investigador basado en datos, trabajar con algún tipo de sistematización metodológica para que estos trabajos no sean tan intuicionistas, ¿no? Aplicar un poco más una cierta solidez conceptual, seleccionar temas que sean importantes para nosotros, siempre con el criterio también tan válido de las ciencias sociales, que es el de visibilizar. Hay muchas como temáticas que dan vueltas por las redes sociales, pero que hay que hacerlas emerger de alguna manera para que se noten en la opinión pública, que en suma nos van a tratar no solamente de proporcionar unas pistas sobre lo social, cuáles son las condiciones sociales de la vida contemporánea, sino que también nos van a dar algunas pistas acerca de cómo es que estamos usando las plataformas sociales, y ese es un punto que nos resulta muy necesario de comprender.